nadie lo notó al principio. Las profecías no llegaron con trompetas ni con cielos partidos en dos. No hubo ángeles descendiendo entre relámpagos ni voces divinas gritando desde las nubes. Llegaron en silencio, en titulares de noticias, en informes científicos, en guerras lejanas que dejaron de parecernos lejanas. La Biblia lo advirtió hace miles de años: cuando veáis que estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21:28. Durante siglos, esas palabras fueron tratadas como símbolos, alegorías, advertencias espirituales para tiempos abstractos. Pero hoy el mundo parece decidido a leerlas de forma literal. Esta historia no es un sermón, no es una prédica, y tampoco es ficción absoluta. Es un relato construido sobre 5 profecías bíblicas aterradoras que, según muchos teólogos, historiadores y analistas actuales, ya están cumpliéndose, o al menos, mostrando señales inquietantemente claras. Guerras que no terminan. Naciones divididas internamente. La tierra gimiendo bajo terremotos, incendios e inundaciones. La verdad confundida con mentira. Y una humanidad que avanza tecnológicamente, mientras retrocede moralmente. Jesús advirtió en Mateo 24, oiréis de guerras y rumores de guerras, nación se levantará contra nación, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Hoy, esos versículos ya no suenan antiguos. Suenan familiares. Pero esta historia no comienza con el fin del mundo. Comienza con una pregunta. ¿Qué pasaría si las profecías nunca fueron escritas para asustarnos, sino para advertirnos exactamente cómo se vería el mundo justo antes del colapso? A lo largo de estas páginas, seguiremos 5 señales, 5 profecías, 5 advertencias que la Biblia dejó marcadas como cicatrices en el tiempo. Y la primera de ellas no habla de monstruos, ni del anticristo, ni del cielo cayendo. Habla de algo mucho más cercano. Algo que ya vemos todos los días. Algo que, sin darnos cuenta, ya empezó. Y se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Primera profecía, nación contra nación, el mundo en guerra consigo mismo. La Biblia no dijo cuándo. Solo dijo cómo. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Mateo 24:7. Durante siglos, esta profecía fue interpretada como una sucesión de guerras tradicionales, ejércitos, banderas, invasiones. Y sí, eso ocurrió. Imperios cayeron, reinos ardieron, la historia está empapada de sangre. Pero lo que está ocurriendo ahora es distinto. Nunca antes el mundo había vivido conflictos simultáneos, conectados entre sí, donde una guerra en un país desestabiliza economías, provoca migraciones masivas y enciende tensiones en continentes enteros. Mientras lees esto, existen guerras activas que no se detienen. Conflictos en Europa del Este, tensiones explosivas en Medio Oriente, enfrentamientos en África que apenas aparecen en los noticieros y una amenaza constante de escalada nuclear que ya no suena a ciencia ficción. Pero la profecía no se detiene en los campos de batalla. Nación contra nación no solo significa países peleando entre sí. Significa sociedades fracturadas desde dentro. Hoy, las naciones no necesitan invasores para colapsar. Se desgarran solas. Familias divididas por ideologías. Pueblos enfrentados por política, religión, raza y clase social. Gobiernos incapaces de ponerse de acuerdo incluso en medio de crisis globales. Nunca antes hubo tanta información. Y nunca antes hubo tanta confusión. Las redes sociales se han convertido en trincheras. Las palabras en armas. La verdad en una víctima colateral. Jesús continuó diciendo, y muchos se escandalizarán, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán.
Mateo 24:10. Eso ya no suena profético. Suena cotidiano. El odio se normalizó. La violencia verbal precede a la física. Y la empatía se volvió un acto raro, casi sospechoso. Los expertos lo llaman polarización. La Biblia lo llamó el principio de dolores. Porque, según las Escrituras, estas guerras, externas e internas, no son el final. Son solo el comienzo. Y mientras las naciones se enfrentan entre sí, algo más empieza a manifestarse. Algo que no viene de los hombres, sino de la propia tierra. La segunda profecía no habla de ejércitos. Habla del planeta mismo reaccionando. Segunda profecía, la tierra gime. Tercera profecía, la verdad se desvanece. La Biblia dice algo inquietante sobre la creación misma. Habrá grandes terremotos, hambres y pestes en diversos lugares, y habrá terror y grandes señales del cielo. Lucas 21:11. Durante siglos, estas palabras parecieron exageradas. Catástrofes aisladas, eventos naturales inevitables. Pero hoy, el patrón es imposible de ignorar. La Tierra ya no se comporta como antes. En las últimas décadas, los terremotos han aumentado en frecuencia y visibilidad. Ciudades enteras han quedado reducidas a polvo en minutos. Volcanes dormidos despiertan. El clima se vuelve extremo, incendios que devoran países, inundaciones históricas, sequías que matan cosechas completas. La ciencia lo llama crisis climática. La Biblia lo llamó señal. Romanos 8:22 lo describió con una precisión perturbadora. Sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Dolores de parto. No destrucción inmediata. No aniquilación total. Sino contracciones cada vez más fuertes, más frecuentes, anunciando algo que está por nacer. Y mientras la tierra tiembla, el ser humano reacciona con soberbia o negación. Se reconstruye rápido, se pasa la página, se normaliza lo extraordinario. Pero la profecía no termina en desastres naturales. Porque hay algo aún más peligroso que una tierra inestable. Una mente confundida. Jesús advirtió: mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, y engañarán a muchos. Mateo 24, 4-5. La tercera profecía no habla de fuego ni de terremotos. Habla de engaño masivo. Hoy vivimos en la era de la información y de la mentira perfeccionada. Noticias falsas. Verdades a medias. Imágenes manipuladas. Tecnología capaz de crear voces y rostros que nunca existieron. La verdad ya no se busca. Se elige. Cada persona construye su propia realidad y cualquier cosa que la contradiga es etiquetada como enemiga. La Biblia lo describió así. Llamarán a lo malo bueno, y a lo bueno malo, pondrán tinieblas por luz, y luz por tinieblas. Isaías 5:20. Nunca antes fue tan fácil engañar a millones al mismo tiempo. Nunca antes la verdad fue tan frágil. Falsos líderes, falsos profetas, falsas promesas de salvación política, espiritual o tecnológica. Todos diciendo: aquí está la solución, mientras el mundo se hunde más en la confusión. Y lo más aterrador: muchos no quieren la verdad. Quieren algo que confirme lo que ya creen. Pero las profecías no se detienen aquí. Porque después del caos, después del engaño, después del temblor de la tierra y de las naciones, la Biblia advierte algo aún más oscuro. Una señal que afecta directamente al corazón humano. Cuarta profecía: el amor se enfría. Quinta profecía: el control absoluto. Jesús no habló solo de guerras, desastres o engaños. Habló de algo mucho más silencioso y devastador. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12.
Esta es la cuarta profecía, y quizás la más triste de todas. No anuncia explosiones. No anuncia terremotos. Anuncia la muerte del afecto humano. Hoy vivimos en un mundo hiperconectado, pero emocionalmente aislado. Nunca fue tan fácil comunicarse, y nunca fue tan difícil sentirse acompañado. La violencia ya no escandaliza. La muerte se consume en segundos, deslizando una pantalla. El dolor ajeno se volvió entretenimiento. Las personas ya no confían. No perdonan. No esperan. Relaciones desechables. Compromisos frágiles. Empatía en peligro de extinción. La Biblia no dijo que el mal aparecería de golpe. Dijo que se multiplicaría. Y cuando el mal se normaliza, el amor no desaparece de repente. Se enfría lentamente. La crueldad se justifica. La indiferencia se celebra. Y ayudar al prójimo empieza a parecer una pérdida de tiempo. Pero esta frialdad no es un accidente. Es el terreno perfecto para la quinta profecía. La más aterradora. La más discutida. La que durante siglos fue considerada imposible. Juan escribió en Apocalipsis 13, 16-17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca, para que nadie pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Durante generaciones, esto sonó absurdo. ¿Cómo controlar a toda la humanidad? ¿Cómo impedir comprar o vender sin un sistema global? Hoy, esa pregunta ya no provoca risa. Pagos digitales. Monedas virtuales. Identidades biométricas. Vigilancia constante. Cámaras en cada esquina. Algoritmos que saben qué deseas antes de que lo pienses. La tecnología no es el enemigo. Pero el uso absoluto del control, sí. Nunca antes fue tan fácil excluir a alguien del sistema con solo un clic. Cancelar cuentas. Bloquear acceso. Borrar existencia económica. La Biblia no dijo que la marca llegaría con violencia inmediata. Dijo que sería aceptada. Por seguridad. Por comodidad. Por miedo. Y cuando el amor se enfría, la libertad se entrega sin resistencia. 5 profecías. 5 señales. 5 advertencias. Guerras. La tierra gimiendo. El engaño masivo. El amor extinguiéndose. Y un mundo listo para ser controlado. Pero la Biblia no termina en oscuridad. Porque después de las señales, viene la decisión. El final no es el fin. Las profecías nunca fueron escritas para alimentar el miedo. Fueron escritas para despertar. La Biblia jamás dijo que el mundo terminaría en un instante. Dijo que darían señales, una tras otra, como huellas en el camino. Y ahora, esas huellas están frente a nosotros. Guerras que ya nos sorprenden. Una tierra que clama. La verdad diluyéndose. El amor apagándose. Y un sistema preparado para controlar cada aspecto de la vida. Pero hay algo que muchos olvidan. Jesús también dijo: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. Las profecías no son una sentencia inevitable. Son una advertencia y una elección. Porque en medio del caos, aún existe la posibilidad de resistir. Resistir al odio cuando el mundo empuja a odiar. Resistir a la mentira cuando la verdad incomoda. Resistir a la indiferencia cuando amar parece inútil. Resistir al miedo cuando el control promete seguridad. El Apocalipsis no es solo destrucción. Es revelación. Revela quiénes somos cuando todo se sacude. Revela qué creemos cuando la comodidad desaparece. Revela si nuestra fe estaba en sistemas o en algo más grande. La Biblia termina con una promesa:
no con una amenaza. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Tal vez no estamos viendo el fin del mundo. Tal vez estamos viendo el fin de una forma de vivir. Y el comienzo de una decisión personal. Porque las profecías ya no están escritas en pergaminos antiguos. Están en las noticias. En las calles. En la forma en que el mundo cambia cada día. La pregunta ya no es si las profecías se están cumpliendo. La pregunta es: ¿estás despierto o seguirás mirando hacia otro lado? Porque cuando las señales se vuelven claras, el tiempo de ignorarlas se termina.